Estamos hoy aquí en el Museo de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, un poco para contar la historia de la odontología y establecer de algún modo un parangón entre la historia de la odontología y los avances técnico-científicos que han llevado al tratamiento de la caries dental, que es la enfermedad con mayor incidencia y prevalencia de todas las enfermedades odontológicas que conocemos. Podemos hablar entonces de diferentes etapas, comenzando con una primera, que sería una etapa mágico-religiosa, para denominarlo de alguna manera, y donde el tratamiento de las patologías que afectaban los elementos dentarios o los tejidos duros del diente pasaban por los sacerdotes y los hechiceros, porque se suponía que estas patologías eran debidas a una maldición, por decirlo de algún modo, o a un castigo que los dioses habían impuesto a las personas. Y entonces el tratamiento lo imponían, lo llevaban adelante los hechiceros, los magos, los sacerdotes. Luego seguimos avanzando en el tiempo y ya se pasa a una etapa que podríamos denominar médica artesanal. ¿Por qué? Porque en realidad la profesión odontológica no existía como tal, y en realidad los que se encargaban del tratamiento de las dolencias de la boca eran los médicos. Los médicos, no con el concepto que hoy tenemos de médico, ¿no es cierto?, sino que eran también médicos medio hechiceros y con unos manejos más empíricos de la salud que lo que hoy conocemos. Por eso es que se relacionaban muchas veces las teorías de caries con anecdotarios que hoy suenan risueños. Por ejemplo, los asirios sostenían que la caries era producida por un gusano que estaba dentro del elemento dentario y que, cuando encontraba las condiciones aptas, salía del centro del elemento dentario, provocando el orificio que normalmente es en el que termina una caries. Sin embargo, esta época se confunde un poco con lo artesanal. ¿En qué sentido? En que había muchos prácticos dentales, porque hay que sostener que la odontología es ciencia pero también es arte, que, haciendo gala de su capacidad para manipular algunos artefactos, tallaban los elementos dentarios para luego obturarlas con incrustaciones. Por ejemplo, esto lo hizo Pierre Dionys en Francia, lo hizo Giovanni d'Arcoli en Italia, y así se fue sucediendo los avances en la odontología. Paralelamente a esto, en la América precolombina, la odontología y el tratamiento de las dolencias que afectan el sistema estomatognático, más que nada estaban sometidas a tratamientos con opiáceos, ¿no es cierto?, con derivados medicinales, cuya tendencia era solamente tener un efecto paliativo sobre las dolencias que aquejaban a la boca. Podemos hablar de otra etapa que podríamos denominar transicional, en el cual se mezclan un poco los tratamientos médicos, los artesanales, los cuasi religiosos. No llegaba al estado en que hoy conocemos, sino que la caries seguía avanzando en un estado tal que llegaba a la destrucción total del elemento dentario, y el único tratamiento que cabía para establecer un parangón con el tratamiento de la caries es la extracción del elemento dentario. Para eso podemos presentar o con esa finalidad se puede presentar este aparato que se denomina llave de Garenschott y que consiste en una especie de cruz que se toma en forma dígito palmar y cuyos extremos van colocados en el elemento dentario. Estos serán sostenidos en el cuello del elemento dentario y, a través de movimientos, se establecía de este modo, se ajustan con un tornillo que está en la parte de atrás, y con movimientos en este sentido se podía ir aflojando el elemento dentario. Llegamos a la etapa profesional, donde ya comienzan a utilizarse instrumentación mecánica para el tratamiento de los tejidos duros del elemento dentario. Y aquí nos encontramos con este que ven ustedes aquí, que es un torno a pedal, que se trata de un eje y una biela que es accionado a través de un pedal. En realidad, el uso de este tipo de aparatología se basó en las máquinas de coser Singer, ¿no es cierto?, que transmitían a través de una cuerda el movimiento a una pieza de mano que hacía girar en el extremo el instrumental rotatorio. Este tipo de aparatología
tuvo como ventaja que se pasó prácticamente de la época aquella cuasi empírica de la llave que veíamos hace un rato y que terminaba siempre el tratamiento con una extracción dentaria, al tratamiento de los tejidos duros para establecer una especie de tallado cavitario, de escultura dentro del elemento dentario propiamente dicho, al que generalmente terminaban dándosele una forma de caja destinada a mantener inmóvil el material de obturación. Vamos a presentar el primer torno eléctrico que se usó en la historia, que en realidad fue introducido a la profesión odontológica por George Green allá por el año 1874. Este torno comenzó a ser utilizado cuando se popularizó la electricidad en el mundo, ¿no es cierto? Porque en realidad al principio, si bien había sido creado, no todos los odontólogos disponían de electricidad como para poder hacer uso de este tipo de aparatología. Acá en la Facultad de Odontología de Córdoba, estos tornos prestaron su servicio allá hasta como por el año 70. Bien, este es el torno dental, que consta de un motor con una serie que le lleva su electricidad a una serie de poleas conectadas a través de una cuerda y que terminan en una pieza de mano donde se introduce el instrumental rotatorio con un vástago que ustedes pueden ver es bastante largo para ser introducido en el extremo de la pieza de mano y que se ajusta a través de un tornillo que tiene en su parte posterior, lo cual permite que la piedra no se salga y ser utilizado correctamente. De no ser, este tipo de piedras son utilizadas más que nada para trabajos extraorales. Cuando tenemos que trabajar dentro de la boca, normalmente se coloca como intermediario este otro dispositivo que se ve acá, que se conoce con el nombre de contraángulo y que por la forma propia y la angulación que tiene, permite ser introducido dentro de la cavidad bucal sin inconvenientes y poder maniobrar tanto para el sector inferior cuanto para el sector superior de la boca. En realidad, de pasar de un torno a pedal a un torno eléctrico, mejoró la velocidad de trabajo. Como ya hemos visto con el torno a pedal, el empleo de este tipo de aparatología implicaba varias sesiones en el tratamiento de la caries, que muchas veces terminaba desalentando a los pacientes en la consulta odontológica, porque el arreglo, por así decirlo de algún modo, la obturación de un elemento dentario llevaba varias obturaciones, ¿no? Con el consecuente cansancio, que traía a los pacientes en el tratamiento. Esto marcó una verdadera diferencia entre el antes y el después de la introducción de electricidad en la manipulación de este tipo de aparatología, que en primer lugar trabajaban a bastante baja velocidad, no superaban las 4.000 revoluciones por minuto, pero el giro de aproximadamente 4.000 revoluciones por minuto generaban una gran vibración y sobrecalentamiento del extremo y de la pieza dentaria, lo cual generaba dolor. Sin embargo, estos tornos han coexistido con nosotros y con los estudiantes de esa época en la Facultad de Odontología aproximadamente hasta el año 1970. Seguimos sosteniendo que la mejor manera de mantener una boca sana es a través de la prevención. Pero bueno, puede haber instancias en que ya la caries está instalada e idealmente hoy con la porotología de la que disponemos, por ejemplo el uso de los micromotores y turbinas que hemos tenido oportunidad de ver, nos permiten hacer técnicas mínimamente invasivas y luego se pueden obturar estas caries, estas preparaciones que hemos hecho en las cavidades, en los elementos dentarios, con materiales modernos que se fijan a través de procesos adhesivos en el elemento dentario y que tienen una particularidad que los diferencia de los anteriores y que son dentocoloreadas, es decir, son del color típico de los tejidos dentarios, entonces prácticamente pasan desapercibidos en la cavidad bucal. De modo que volvemos a sostener la idea de que lo mejor en el tratamiento de la caries dental continúa y seguirá siendo la prevención.